Muy bien. Damos gracias al Señor por todo lo bueno que es. Hermano, qué hermoso es cantar estos cantos, ¿verdad? Y tener el fundamento bíblico para entender lo que eso significa. Todos los cantos están hermosos y los cantamos con un corazón alegres al Señor y gozosos. Pero no sé si se da cuenta que mientras cantamos entendemos la teología y la doctrina bíblica de esos cantos. Y justamente hemos estado enseñando mucho acerca de muchos aspectos que hemos cantado el día de hoy. Bien, hermanos, antes de iniciar, dando gracias al Señor porque nuestro hermano Ernesto está con nosotros de regreso, y qué bueno es ver el rostro del hermano y que esté aquí con nosotros. Le hablaba con él y decía, es antinatural, él no se sentía bien estando apartado de la iglesia, ni nosotros también. Es antinatural que el creyente no se congregue el día de domingo, aunque él tenía una razón específica con sus padres, pero es un gozo verlo de regreso. Y ni modo, hermano, ya su lugar Sí, exactamente. Así que ahora le toca ahí. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por eso y gracias por cada uno de ustedes, por verlos acá. Y vamos a entrarnos a la palabra del Señor. Mateo 26, del 36 al 46. Les doy unos segundos para que pueda encontrar este texto y vamos a leer la palabra del Señor. Este es el relato de la agonía de Cristo en Getsemaní. El título para el mensaje de hoy es La agonía en Getsemaní. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Y entonces dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, esto es Jesús, cayó sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y apartándose de nuevo, oró una segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras, orando al Padre porque se hiciera su voluntad. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Palabra de Dios. La palabra del Señor acá nos relata uno de los momentos
antes de que detuvieran a Jesús para que empezara el proceso de la pasión de Cristo. Y la angustia de Getsemaní, para nosotros, amados hermanos, es tierra santa y debemos de quitarnos sandalias. Debemos de quitarnos las sandalias espiritualmente hablando. Mientras entramos a lo que es sin duda una de las manifestaciones más profundas y claras de la humanidad de Cristo y al mismo tiempo de su divinidad. Esta verdad también tiene que orientarse a meditar que el que sufría el dolor y la angustia y quien derramaría su sangre en la cruz es el Hijo de Dios. Él es Dios con nosotros. Por esa razón no se puede pasar por aquí ligeramente. El mismo texto demanda esto, porque la Escritura nos enseña lo que la autoconciencia de Jesús sabía de lo que su muerte vicaria en la cruz significaría para él como el sustituto que llevaría el pecado de su pueblo. Jesús estaba consciente de lo que eso implicaba. Y creo que vemos una manifestación o algo que Dios nos quiere enseñar a través de este relato de la agonía, del sufrimiento de Cristo en este momento final en el huerto de Getsemaní. Pero esto nos recuerda que Jesús, como dice Mateo 1:21, es aquel hombre, el Dios hombre, que nació del vientre de María, el cual se nos dice que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. A través de morir y sufrir una muerte vicaria en la cruz del Calvario, siendo el sustituto perfecto, sufriendo la pena por los pecados de su pueblo. Y Getsemaní nos muestra este cuadro de agonía, de un corazón turbado, pero no cualquier corazón, sino el corazón de la humanidad del Hijo de Dios. ¿Y cómo nos explicamos que el dador de la vida, la segunda persona de la Trinidad, sufra en agonía cuando Dios no puede sufrir? Es eso que no podemos comprender de la doble naturaleza que habita en Jesús, tanto la humanidad como la divinidad, que hizo realidad la agonía en Jesús. Pero ¿agonía de qué? ¿Por qué Jesús estaba agonizando en Getsemaní? ¿Acaso fue el sufrimiento físico que lo aterrorizaba? ¿Acaso fue el sufrimiento emocional que cubriría su ser completo? ¿Acaso eran los clavos, las espinas y los azotes?
¿O acaso era la muerte física que había afligido a Jesús profundamente? La respuesta, amados hermanos, es no. No creemos que la Biblia enseñe que Jesús estuviera turbado, que fueran todas estas cosas lo que lo llevaron a agonizar a Getsemaní. Entre todo esto vemos la voluntad de Dios perfectamente. Y en primer lugar, sabemos que no era estos sufrimientos físicos que no son de menospreciarse. Vemos que Jesús sabía que él sufriría y que sería muerto con violencia. Él anticipó esto. Dios Padre anticipó esto. Isaías 53. Pero Cristo mismo anticipó esto a sus discípulos en varias ocasiones. En este mismo capítulo, del capítulo 26, el versículo 24, se recordarán que Jesús acaba de decir: el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y eso es en relación a morir, esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario. O sea, Jesús sabía exactamente que su final sería un final de muerte por mano de pecadores, pero que él resucitaría. Pero en Juan 10, 17 al 18 nos muestra una verdad sorprendente de la soberanía y del conocimiento de Cristo acerca de lo que sufriría en la cruz y el control glorioso que manifiesta a través de estos versos cuando él dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesucristo está diciendo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, y por eso el Padre me ama. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él sabía muy bien lo que la cruz implicaba en cuanto a esos sufrimientos físicos y emocionales que destrozarían su cuerpo, abandonado. Isaías pone una imagen de Cristo en Isaías 53 como un Cristo sin parecer a causa de la violencia que sufrió a manos de pecadores, sin ningún atractivo. Pero más allá de eso, un poco más adelante en estos versículos, en donde Judas llega con todos estos soldados a detener a Cristo, y en ese momento Pedro saca su espada y hiere a Malco, y Jesús lo detiene y le dice estas palabras que nos deben de hacer pensar qué es lo que Jesús está haciendo. Él le dice: Pedro, ¿o piensas que no puedo ahora rogar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto era para librarlo de la muerte.
Eso nos dice que Jesús estaba determinado a ir a la cruz. Entonces la agonía no era la cruz. Hay muchas versiones de lo que la agonía de Cristo en Getsemaní significa. Muchas de ellas son insuficientes para explicar lo grandioso y glorioso que estos textos nos dejan saber a nosotros. Otras contienen, por decirlo así, un poco de creatividad. Por ejemplo, unos dicen que Jesús ahí se debilitó tanto que realmente él pidió ser librado de la muerte. O sea, ellos dicen que Jesús verdaderamente pidió al Padre, por favor, no me dejes morir. Pero esto no puede ser por todo lo que ya hemos visto del compromiso de Cristo. Además, nos recordamos que una vez uno de sus discípulos, Pedro, intentó decirle: Señor, que nunca te ocurra esto. Y él respondió severamente: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Otros llegan tan lejos como para decir que Cristo no expió en la cruz, sino en Getsemaní, porque la agonía era tremenda, pero Cristo no expió en Getsemaní, tampoco Cristo expió en su resurrección. Cristo dijo: consumado es, postrado o colgado, en la cruz. No fue en Getsemaní, no fue en la resurrección. Cristo dijo: consumado es, colgado en una cruz. Es la cruz de Cristo, en donde entregó su vida como un sacrificio propicio para pagar por los pecados del mundo. Desde esa perspectiva, la expiación es absolutamente necesaria y era necesariamente la única manera en la que Dios podía salvar al hombre. No existe otra forma en la que se pudiera salvar a los hombres. ¿Alguna vez han pensado eso? ¿Alguna vez han dicho: pero por qué Dios tuvo que dar muerte a su Hijo en una cruz para salvarnos? ¿No habría otra manera de perdonar al pecador como solamente absolverlo y decir: son perdonados? La muerte vicaria de Cristo fue absolutamente necesaria para la salvación. Solamente hay una forma, hermanos, solamente hay una forma en la que la muerte expiatoria de Cristo no habría sido necesaria. ¿Y sabe cuál es esa forma? Si Dios hubiese decidido condenar a todos sin excepción, porque entonces no hay a nadie a quien redimir, porque todos hubieran sido condenados. MacArthur dice acerca de esto: Dios tenía todo el derecho de abandonar a la humanidad pecadora a la desventura y reivindicar su justicia desterrando a todos al infierno. En este sentido, la expiación no era absolutamente necesaria. Que Dios haya escogido por gracia rescatar a alguien es un acto libre del buen propósito de su voluntad.
Sin embargo, una vez que Dios hubo determinado salvar al hombre, la cruz de Cristo fue por consiguiente absolutamente necesaria. Fin de la cita. Una vez que Dios decidió salvar al hombre por su propia voluntad, a través de un acto de gracia, la cruz se convirtió absolutamente necesaria para rescatar a los hombres. ¿Comprende la dimensión de eso? El hombre no podía obtener la salvación sin que Cristo fuera a la cruz. La única manera en la que Cristo no hubiera ido a la cruz es si Dios condena a todos sin otorgarles la oportunidad de perdón y de salvación. La gloriosa promesa de Dios con nosotros solo se pudo lograr por el sacrificio de Cristo en la cruz. No es ninguna otra manera o algún método innovador, creativo. Hermanos, nadie es salvo por asistir a la iglesia. Nadie es salvo por hacer cosas buenas. Nadie es salvo por pertenecer a una religión. Sin el sacrificio sustitutivo de Cristo no existiría la posibilidad de un Dios con nosotros. Al contrario, solo sería la terrible realidad de un Dios contra nosotros. Sin el sacrificio de Cristo no existiría la posibilidad de que Dios se contara con nosotros. Solo la terrible realidad de un Dios contra nosotros, y eso significaría que estaríamos expuestos a sus juicios y que la copa por la cual Cristo está agonizando en Getsemaní nos pertenecería. Hermanos amados, para que nosotros fuéramos librados de la hora de la prueba, Jesús tuvo que entregarse a ella voluntariamente para recibir las consecuencias, no de su pecado, sino el pecado de los hombres. Jesús tuvo que entregarse a ella y sufrir no solamente la muerte física, pero la muerte espiritual. Nosotros hemos estudiado recientemente qué significa la muerte física y qué significa la muerte espiritual. La muerte física significa la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual significa una separación de Dios. La muerte espiritual significa una separación de Dios. Para los impíos y los pecadores que mueren sin Cristo, no solamente serán separados de su cuerpo para ir a un momento de espera mientras el juicio llega, pero cuando resuciten, resucitarán no con cuerpos glorificados, sino con cuerpos aptos para recibir la condenación eterna, que es otra cosa que la muerte espiritual. La muerte espiritual, que es la única muerte que se vive. Cristo
No solamente sufrió la muerte física, pero también la muerte espiritual. Y para él eso significaba el abandono en un lugar como un detestable pecador sin serlo. Dios lo trató como debería habernos tratado a cada uno de nosotros. El rechazo, el abandono y la acción de recibir el castigo por nuestros pecados cayeron sobre Cristo. Juan el Bautista identificó esto al principio del Evangelio cuando miró venir a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar el pecado del mundo por la sangre de Cristo tuvo una antesala. La cruz es el lugar donde los pecados fueron borrados, pero esa terrible imagen de el justo siendo castigado por los injustos, el perdón de los pecados, quitar los pecados, tuvo una antesala, y esa antesala fue la agonía terrible en Getsemaní. Sabe que ninguno de nosotros estaríamos en una capacidad de poder entender lo que sucedió en la cruz del Calvario en el momento en el que el Padre se separa del Hijo, porque la maldición del pecado cae sobre Cristo. Nadie puede entenderlo. Y sin embargo, el relato de Getsemaní quedó registrado para que pudiéramos ver por lo menos un vislumbre, algo pequeño de lo que significaba ese sufrimiento. ¿Cómo puede ser esto posible? Vaya conmigo a Gálatas 3:13. ¿Los tiene? Dice Pablo escribiendo a los Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Él fue hecho maldición por nosotros. Quitar el pecado del mundo costó que Cristo fuera maldito y separado de Dios en el momento en que llevaría todos los pecados. Esa era la terrible agonía de Cristo, no los clavos, no la muerte física, sino esa muerte espiritual de separarse de su Padre. No por sus pecados, porque Él nunca pecó, sino para quitar el pecado del mundo. Esas son las implicaciones directas a la persona de Jesús, amados hermanos.
La muerte espiritual de Cristo nos enseña la realidad de que Dios Padre abandonó a su Hijo Jesucristo porque éste se convirtió en pecado. Gálatas dice que el maldito merecía condenación, pero el bendito se hizo maldito para que los malditos se hicieran benditos. La separación de Dios es muerte espiritual. El abandono de Dios a su Hijo fue entonces esa muerte espiritual en un sentido. Era la agonía que Jesús entendía. Y esa es la verdadera razón de su agonía en Getsemaní. Esa tensión es incomprensible para la mente humana. Según nuestro pasaje, esto llevó a Jesús a que se retirara al huerto Getsemaní, en donde oró intensamente en agonía, aceptando obedientemente las consecuencias de su entrega como ofrenda por el pecado. Estos textos, amados hermanos, nos enseñan cómo Dios cumple sus propósitos, angustiando a su Hijo. Y cómo en esa angustia la oración fue el medio principal para buscar la voluntad de su Padre. Un gran ejemplo para nosotros. La Escritura nos dice que Jesús llevó a los discípulos al lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní era un lugar que estaba a las afueras de la ciudad. Getsemaní significa prensa de aceite. Este era un lugar que Jesús frecuentaba con sus discípulos. Quizás era un lugar de descanso o un lugar de oración. Era obvio entonces que Judas sabía dónde se encontraba esa misma locación. Y sabía a dónde ir la noche que lo entregó. La Escritura nos dice que Jesús habló con sus discípulos y les pidió que se sentaran con él. De hecho, él en este momento posiblemente le dijo a un grupo de ellos que se quedaran en la entrada del huerto mientras él iba a orar. Para este tiempo ya Judas había salido del grupo de los 12. Eran 11. Mientras tanto que Jesús le pide a 8 de ellos que se queden posiblemente a la entrada del huerto para cuidar que todo estuviera en orden y que no hubiera interrupción en el momento de tanta importancia. El momento, hermano, que cambiaría todas las cosas. Este momento tan importante al final de su ministerio y su vida, él le dice a los discípulos, quédense acá. 8 quedaron a la entrada, pero él pidió a Pedro y a 2 más de los discípulos. Marcos 5:37 dice que estos 2 fueron Jacobo y Juan, que fueran con él más adentro del huerto para orar. No era que Jesús no quisiera que todos oraran, sino que siendo el pastor de los pastores, amoroso, cuidadoso de sus discípulos, posiblemente no quiso angustiar al resto. Él sabía muy bien que lo iban a abandonar y que caerían en pecado. Porque mientras iba con ellos al lugar de oración, vea el texto conmigo,
dice que comenzó a entristecerse y angustiarse profundamente. Hasta ese momento no le había dicho nada a sus discípulos, pero ahora él se está sintiendo triste y angustiado. Y declara a sus discípulos: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. En este momento es donde vemos el despliegue profundo y hermoso de la humanidad de Cristo. Como Dios hombre encarnado, fue sujeto a todas las experiencias de la debilidad humana, excepto el pecado. Y aunque entendemos que la tristeza y la angustia que le afligían su corazón hasta el punto de la muerte no era por los sufrimientos físicos, creo que sí podemos entender que no dejaban de ser difíciles y no dejaban de ser sufrimientos reales. Cristo comía, Cristo bebía agua, Cristo descansaba, Cristo dormía, Cristo lloraba. Qué gran pensamiento el imaginarnos que el Dios, creador de todas las cosas, experimentó cada una de las experiencias de la humanidad, de nosotros los simples, pero sin pecado. Eso nos da aliento. No solamente nos da aliento en que Dios conoce cómo nos sentimos en el momento de la prueba, de la dificultad, de la enfermedad, de la aflicción. Y eso nos llena de seguridad. Y sin embargo, recordamos que su aflicción tan grande y terrible no se debía a eso, pero él entiende eso y sufrió eso realmente como consecuencias de pagar la pena por el pecado. Sabemos que la angustia de Jesucristo hasta el punto de la muerte fue terrible. Sufrimientos que nosotros debemos de considerar. La separación de Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de su Padre, la primera persona de la Trinidad, es la razón de la angustia de Cristo. Algo que nuestra mente no puede concebir. En ese momento, en donde él más lo necesitaba, pidió con un imperativo de urgencia a los discípulos, a los tres: quédense aquí y velen conmigo. Esto no quiere decir que Jesucristo estaba buscando ayuda de los hombres, porque sabemos que había llegado a Getsemaní para orar al Padre. Él dijo: velen y oren conmigo, quédense acá en lo que yo voy más allá y oro. Él había llegado para orar al Padre, pero lo que esto nos enseña, amados hermanos, es que aún nuestro Señor Jesucristo, en medio de la hora de la prueba, en esta angustia terrible, pensó en confiar en los suyos, en sus discípulos. Confiar en Dios absolutamente no significa no buscar
apoyo moral y espiritual de aquellos que Él ha puesto en nuestra esfera. Dios ha puesto a nuestro lado hermanos en Cristo, hermanos en la fe, que cuando hay tiempos de angustia y de necesidad, Él no quiere que los ignoremos. Esta es una gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no buscaba el favor de los hombres o no se estaba apoyando en ellos de la manera como se apoyaba de su Padre. Y sin embargo no los ignoró. Él siendo el creador, el dador de la vida en el momento más difícil de su vida humana, nos enseña que confiar en Dios no quiere decir desechar a su pueblo. Como alguien diría, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de todas aquellas cosas que nos aquejan como seres débiles, yo solo busco a Dios. Y no necesito de nadie. Sabemos que nuestro Dios es un Dios amoroso, perfecto y sabio, y que la manera en la que Él responde no es descendiendo literalmente desde el cielo a la tierra para solucionar nuestros problemas, sino que en su amoroso y poderoso poder soberano obra a través de todo su pueblo, providencialmente. Dios no me contesta y el hermano está ahí a la par. Jesucristo mismo nos enseña esto, amados hermanos. Confiamos en Dios, pero también confiamos en los medios que Él nos ha dado. La iglesia, el cuerpo de Cristo, que humildemente, sabiamente, siempre atenderá la necesidad de su hermano. Jesucristo nos enseña todo lo contrario a aquellos independientes, aquellos autosuficientes, que dicen, yo me las puedo por mí mismo. Y si quiere algo más coloquial, yo me rasco con mis propias uñas, dicen unos. Dios nos enseña a través de la vida, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, aún en la agonía de Getsemaní, que es imperativo confiar en Dios, pero también buscar la ayuda de lo que Él, de quienes Él ha puesto a nuestro lado. Los discípulos se durmieron. Van a fallar, sí, eso es verdad. Pero debemos de aprender lo que el Señor nos enseña. El orgullo no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. El versículo 39 nos dice que Jesús, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Esa frase, cayó sobre su rostro, tiene la idea de derrumbarse o postrarse como en un sentido de adoración. Jesucristo estaba agonizando. Él entendía la realidad de las implicaciones de la cruz.
Es obvio que esto no solamente lo conmovía intensamente en su alma, pero también su cuerpo estaba debilitándose, y en esa debilidad él cae sobre su rostro en oración, clamando: Padre mío. En este momento culminante de la redención del hombre, Jesucristo cae. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, amados hermanos, fallamos en ver que la debilidad del hombre es el camino a la oración. La impotencia del hombre es y debe de ser el camino para la oración y buscar la fortaleza en el Señor. Cuando la debilidad llega, cuando la duda llega, cuando el problema llega, cuando llega la enfermedad, estamos débiles. Y lo que el Señor nos está diciendo es que es el momento de usar esa debilidad como el camino para la oración. Jesucristo, nuestro Señor, no fue autosuficiente. Él cayó en rostro, orando y diciendo: Padre mío. El Evangelio de Marcos, paralelo Lucas, relatan lo mismo. Y Jesucristo en uno de ellos usa la palabra Abba, llamando papito, si es posible que esta copa pase de mí. Sabemos que no era el sufrimiento físico, sabemos que no era los clavos, sabemos que era la separación perfecta, amorosa y única, santa con su Padre. No hay manera en que podamos entender eso, hermanos. Ni siquiera darle una analogía de que qué se sentiría si usted fuera partido en dos. Sería algo terrible. Pero la separación de Cristo con su Padre era algo incomprensible. Jesucristo estaba angustiado hasta el punto de la muerte. No quiere decir que él tenía la posibilidad de morir en el huerto, porque él no podía morir ahí, tenía que morir en la cruz. En realidad Jesús estaba diciendo: estoy afligido hasta la muerte, usando una metáfora para describir la intensidad de su aflicción. Lucas 22:40 nos dice que la aflicción era tan grande que en el momento que él oraba intensamente, un ángel le apareció del cielo para fortalecerlo. Dios envió un ángel para fortalecer a Cristo en ese momento. Es en ese contexto que Jesús está orando al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú deseas. Esa frase nos revela la intensidad de la agonía de Cristo, quien estaba determinado a morir en la cruz. Él había dicho: para esta hora he llegado, Padre. Jesucristo sabía muy bien todo lo dicho acerca de él y su sufrimiento, el varón de dolores. Entonces, no es posible que Cristo estuviera pidiendo no ir a la cruz. Él estaba alineado con la voluntad divina del Padre. Pero ¿qué significa entonces que pase de mí esta copa? Esta copa se refiere a recibir el juicio, la ira de Dios por el pecado.
En el Antiguo Testamento se hace referencia a la copa, siempre aludiendo al juicio y a la ira de Dios, trayendo castigo sobre su pueblo o sobre las naciones impías. El Salmo 11:6 dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego de azufre, y viento abrasador será la porción de su copa. Jeremías 25:15-16 dice: porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que la beban, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales te envío, y beberán y tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que viene entre ellos. Isaías 63:6 dice que Dios holla los pueblos, pisotea a los pueblos con su ira y los embriaga en su furor. En Apocalipsis nos habla acerca de las 7 copas de la ira de Dios que se derramarán sobre este mundo. Para todos aquellos que no estén en Jesús. Jesús literalmente recibió la copa de la ira de Dios por el pecado de su pueblo. La angustia de la muerte espiritual de Cristo era tan intensa que aún el versículo 44 dice que estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Lucas 22:44. Y mientras él estaba en esa agonía, una vez más regresa a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: de modo que no pudiste velar una hora conmigo. ¿Sabe de qué es esto una representación, amados hermanos? Es una representación triste de la realidad del corazón del hombre, que en los momentos más intensos de sufrimiento y de aflicción y de peligro espiritual, lo menos que hace es enfocarse en Dios y buscar a Dios en oración. ¿Usted se imagina este momento tan crítico en la historia de la humanidad? Mientras que Cristo estaba siendo objeto de esta angustia y los discípulos estaban dormidos. Estaban dormidos espiritualmente. Y se reflejaba en la manera física, ¿no? Tenían apatía a las cosas de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, amado hermano, cómo estás actuando ante las cosas espirituales que Dios te está dando? ¿Estás dormido como los discípulos? ¿Estás aprovechando la voz constante de Dios? ¿O que mientras hay una guerra espiritual y hay una lucha del pecado interna propia y de los demás, solemos dormir? Esto era lo que sucedía, el contraste es tremendo. Jesucristo estando intenso en la lucha por lo que se avecina y el hombre durmiendo.
no estamos tan conscientes de lo que está sucediendo espiritualmente, porque si estuviéramos conscientes de lo que sucede espiritualmente, estuviéramos con una intensidad orando, aprovechando la oración, aprovechando la palabra, aprovechando el estudio, aprovechando el sermón, sabiendo que la hora es mala. Hay peligro. Y si hay algo que la agonía de Cristo nos enseña es que en medio de la angustia, el primer lugar que debemos ir y nunca descuidar es el trono de nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que Cristo hizo, ir al trono de su Padre en oración. Una oración en la angustia humana es el camino que a Dios le agrada y que Dios desea. Si Cristo, siendo Dios, en el momento más grande de su aflicción oró al Padre, ¿cuánto no más nosotros en cada una de nuestras necesidades? ¿Te ha preguntado eso? Si Cristo oró en el momento de la necesidad, ¿cuánto no más nosotros? Aún en este momento, en su misericordia, el versículo 41 le dice a los discípulos urgentemente, no como una exhortación o un regaño, pero Él les dice, velen y oren para que no entren en tentación. La hora se acercaba en que ellos serían esparcidos y lo abandonarían. Y Él todavía insiste. Habiéndoles dicho esto, les dice, velen y oren para que puedan soportar la tentación. Y Jesús les dice estas palabras tan amorosas. Vean el versículo 41. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Aquí el espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino a la disposición espiritual de cada discípulo de Cristo y por extensión a cada creyente. Es una realidad que todos los que estamos en Cristo tenemos una disposición espiritual. Si hemos nacido de nuevo, tenemos una disposición espiritual. Todos queremos hacer lo correcto delante de Dios. Todos queremos orar. Todos queremos estudiar. Todos queremos escuchar el sermón. Todos queremos asistir a la iglesia. Todos queremos apartarnos del pecado, pero la realidad es, amados hermanos, que hay una lucha interna la cual no nos deja hacer la voluntad del Señor. Aunque tenemos una vida espiritual, hay una tensión entre nuestra humanidad, la cual es débil, dice Cristo. Aunque tenemos esa vida espiritual. De acuerdo a Jesús, la única manera para poder vencer esa tentación o ese conflicto es siempre estar atentos, velando y orando. Palabras tan importantes. ¿Qué quiere decir estar velando, amados hermanos? Estar despierto, atento y orando. ¿Despierto a qué? A cualquier peligro. A cualquier peligro físico, espiritual. Atento a lo que Satanás quiere hacer para destruir la vida del creyente. En ocasiones por el predicador y en ocasiones por el que escucha. Una manera en la que el diablo puede hacer entrar en tentación a los creyentes, amados hermanos, es una desconexión profunda con su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes
y quisiera que fuera ninguno, o el menos posible, o el menos número posible. Pero habrán algunos que podemos salir de aquí domingo a domingo y nunca supieron qué fue lo que el Señor habló a nuestras vidas. Hermano, ¿de qué se trató el sermón? Es que, fíjate que no pude porque estaba haciendo esto. Hermano, ¿y qué te parece? Es que no me recuerdo de qué fue. Hermano, creemos que Dios nos habla domingo a domingo. Sea quien sea el que se para en un púlpito. El Señor nos está hablando domingo a domingo. En el plan soberano de Dios ha decidido que su plan, su mensaje perfecto sea comunicado por hombres imperfectos a hombres imperfectos. Pero eso no lo hace menos que sea Dios el que está hablando. Otros descuidan su vida espiritual pensando que todo está bien cuando todo está mal, como Pedro. Voy a la iglesia regularmente, 2 semanas, sirvo, hago esto, pero no hay un crecimiento espiritual. Si queremos seguir el ejemplo de Cristo, hagamos como Él hizo en la hora de la prueba. Oremos para no entrar en tentación. ¿Cuánto hubiera aprendido Pedro antes de negar a Cristo si hubiera orado y aprendido de su debilidad? Que creía que todo estaba bien, pero al orar hubiera sido revelado de parte de Dios que todo estaba mal. La pregunta para nosotros es, si sabríamos de nuestra debilidad y oráramos todo el tiempo y estuviéramos en comunión constantemente con la palabra, ¿cuáles son mis debilidades, Señor, delante de ti? Tenemos que estar listos para cuando llegue el momento de la prueba y entremos en tentación, porque el momento llegará, hermanos, llegará. Llegará el momento en que seremos pasados por tiempos difíciles o tiempos de tentación. ¿Y cuánto has construido en el Señor? ¿Cuánta palabra atesoras en tu corazón? ¿Cuánto tiempo has dedicado a la oración para que el Señor te guarde de la hora de la prueba? No quiere decir que no vamos a ser salvos, pero vamos a ser contados entre los que tienen las mismas debilidades de Pedro, que dijo, estoy bien espiritualmente, cuando no estaba bien espiritualmente. Muy bien. Jesucristo va una segunda vez, ora al Señor, Padre mío, esta copa, si esta copa no puede pasar de mí sin que la beba, hágase tu voluntad. Un principio espiritual que aprendemos en la agonía de Cristo en Getsemaní es que aún en medio de la angustia y el dolor podemos orar al Padre pidiendo que se haga su voluntad. Y muchas veces, amados hermanos, la voluntad de Dios no es sacarnos del dolor y del sufrimiento, como fue en el caso de Cristo. Comprendemos eso, hermano, comprendemos la implicación de eso, que orar por buscar la voluntad del Señor no necesariamente quiere decir ser librado de la angustia y del dolor, sea lo que venga, si es problemas financieros, problemas emocionales, físicos, enfermedad, muerte. No,
Buscar la voluntad de Dios en oración es aceptar lo que Él trae a nosotros, sabiendo que Él hará algo glorioso de lo que nosotros sabemos que es doloroso. Cristo sabía que la cruz significaba no solamente dolor físico, pero separación espiritual con su Padre, y sin embargo la aceptó al ir a la cruz porque sabía que el final era glorioso. Y por eso Él pudo orar: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, hágase tu voluntad. ¿Cómo podemos buscar la voluntad de Dios y su propósito bueno en medio de la angustia y del sufrimiento de la manera que Cristo lo hizo? La respuesta es: si Dios pudo hacer de la obra de Cristo en la cruz del Calvario tanto bien y bendición para su pueblo, ¿cuánto más el Señor no podrá hacer con todos los sufrimientos menores que nos aquejan a nosotros como su pueblo? ¿Cuánto más Cristo no va a hacer con tu dolor y tu sufrimiento? Si Él pudo hacerlo en el dolor y el sufrimiento y la entrega de su Hijo en la cruz, que era el mayor peligro para el hombre, ¿cuánto más no hará con tu dolor y tu necesidad y tu angustia? Él podrá hacer cosas buenas. No deseamos el dolor ni el sufrimiento, claro que no. Pero en el plan de Dios vemos que el sufrimiento de Cristo tenía un diseño divino y era la salvación de los hombres. Estemos de acuerdo que nos gusta o no nos gusta el dolor, que creo que todos decimos que no nos gusta el dolor y la angustia. Sin embargo, sí podemos concordar que es a través de la angustia y el dolor que nos lleva a Cristo. Para los impíos y pecadores, la angustia y la tristeza es muerte. Para los hijos de Dios es vida. Para concluir, quiero leerle esto y darle por lo menos una aplicación. Samuel Pérez Míos dice lo siguiente, y me gustaría concluir de esta manera. El secreto de salir del conflicto que apremie en cualquier instante de la vida cristiana está en la oración intensa que derrama el alma delante del Padre Celestial, de quien vienen todos los recursos de la gracia. El creyente debe orar para que le sea otorgada la gracia necesaria para soportar el conflicto y salir victorioso de ella. La oración en la angustia no consiste en pedir a Dios que retire de nuestras vidas la experiencia de la prueba, sino que nos dé fuerzas espirituales para soportarla, sabiduría celestial para entenderla y satisfacción personal para asumirla. Hágase tu voluntad. Esa es la mejor expresión de oración en medio de la prueba. Todo creyente debe saber que el Padre Celestial no permitirá que nada que no pueda resultarle provechoso espiritualmente hablando llegue a los creyentes. El Dios de la gracia y de la paz puede dar paz en toda ocasión y fuerzas para llevar el peso de la prueba. Él promete sostener al probado para que sea capaz de llevar la carga en cualquier circunstancia. La grandeza de su provisión es sentir su presencia en medio de la angustia, como Él mismo promete. La oración del creyente tendrá siempre respuesta desde el trono de la gracia, como lo tuvo la oración de Cristo. En conclusión, amados hermanos, todos nosotros
Nos encontramos en la eminente espera de la hora de dolor y de sufrimiento. Todos. Todos esperamos. Estamos a la espera de un día de dolor y de sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo estamos preparándonos hoy a través de los medios de la gracia que Cristo nos da? Su palabra, la oración, la iglesia. ¿Estoy aprovechando la vida espiritual o estoy dormido espiritualmente? La exhortación a los discípulos, velen y oren, se extiende a nosotros para que no caigan en tentación. Amado hermano, Cristo no quiere que caigas en tentación cuando la prueba llegue. Pero todos nos encontramos en esa espera de la hora de dolor, no como la de Cristo. Pero sufriremos físicamente la pérdida nuestra, la pérdida de alguien, una enfermedad, angustia por la familia. Pero ¿sabe qué? La agonía de nuestro Señor Jesucristo nos impulsa a siempre imitarlo y estar vigilantes, orando delante de Dios mientras que esperamos esa hora. Esa es la manera en la que Cristo desea que nosotros esperemos. En cuanto a Cristo, el versículo 44 nos dice que él oró por otra vez las mismas palabras, pidiendo la voluntad del Padre. Luego vino a los discípulos y dijo, todavía están durmiendo y descansando. Y aquí ha llegado la hora. ¿Sabe cómo se leen esas palabras? Una seguridad profunda y valentía, que aunque lo que venía era terrible, él estaba preparado como un general y yendo al frente para entregar su vida y morir por pecadores. Y dijo, levántense y vámonos, porque está cerca el que me entrega. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que en ningún momento se debilitó y retrocedió, sino que prosiguió ejemplarmente, gloriosamente, para salvarnos. ¿Y cuánto podemos aprender de él? El mayor ejemplo. No importa la prueba que llegue, hermano, hoy, mañana, pasado. Si estás aprovechando tu vida espiritual, el Señor ha dicho que estarás preparado para la tentación. Primera de Corintios 10, 13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común. Y fiel es Dios, que no permitirá que la prueba llegue más allá de lo que podemos resistir. Y que con cada prueba Él provee una salida. Gloria a Dios por Él. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque gloriosamente nos has hablado, exhortado, Señor, acerca de cómo es que debemos de vivir nuestra vida espiritual, Señor, en imitación de Cristo. Señor, es sorprendente que aún, Señor, en los últimos momentos, las últimas horas, Señor, a la crucifixión, tu Hijo amado Jesucristo nos da unas enseñanzas profundas, Señor, no solamente de nuestra debilidad, pero de su santidad y de su perfección. Nos muestras lo irresponsables que somos, pero también nos muestras tu misericordia en guiarnos. Velen y oren. Queremos estar, Señor, preparados para el día de la prueba. Sabemos que nuestra prueba nunca
se comparará a la de Cristo, porque Él ya nos libró de esa prueba. Sin embargo, sufriremos pruebas menores. Ayúdanos, Señor, para llevarlas con sabiduría. Ayúdanos a traerlas a ti, a confiar en ti en medio de esas pruebas y tentaciones. Ayúdanos a glorificar tu nombre, sobre todo en cada una de ellas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.